me equivoco en algo, ¿viste? No, pero soy yo... muy Exigente. exigente. Sí, Me eso está autocritico. presente en tu pintura, ¿no? ¿Esa autoexigencia? No sé si Te aparece, estoy grabando, no ¿eh? sé si aparece Sí. en la pintura. Realmente soy muy exigente. A veces soy exigente con lo que digo, con lo que hago. Cómo lo hago a veces no es tanto. A mí me interesa Lo que mucho haces. expresar realmente son como pinturas en transformación, son series y por lo tanto si en una no puse algo lo voy a poner en la otra y siempre Sí. estoy con que la otra va a ser mejor. Sí. Por eso no soy no tengo una exigencia de la técnica De la academia. de la academia. Sí. No, para nada. No es eso, pero sí de que el mensaje esté claro. Que quede claro, no sé si un mensaje, sino que el significado, lo que yo quiero decir quede claro. Sí, Eso sí, que no sea ambiguo. que no sea ambiguo. Eso me interesa mucho porque la pintura es una ficción, por supuesto. Total, No es sí, la claro, realidad. sí, sí. Entonces yo estoy haciendo una ficción de una realidad, una representación de la realidad que pasa por digamos, mis sensaciones, pero también por mi cerebro y mi conceptualidad Claro. de esa realidad. Es un recorte de esa realidad. Es claro. un recorte, claro, es un recorte para poder expresar lo que quiero expresar, que son los conflictos que se dan dentro de la realidad. Y por supuesto dentro de esos conflictos siempre voy a elegir el más importante y voy a dejar atrás el secundario. Te voy a presentar, aunque hace un montón ya que estamos charlando, que es un honor estar con la artista Diana Dowek, un referente de la pintura argentina. Y Diana, yo quería hablar con vos sobre la pintura en los años 70. Yo quería preguntarte puntualmente, para nosotros es muy importante, esto lo van a ver generaciones que no vivieron la dictadura, que no estuvieron atravesados directamente. ¿Cómo fue el paso de esta movida colectiva de Tucumanar, de este conceptualismo ideológico y político, de los happening y de todo eso? ¿Cómo fue el paso al realismo de los 70? ¿Cómo se dio? Mirá, el realismo de los 70 hemos trabajado pocos artistas, porque en realidad la dictadura no viene de repente. Se estaba a partir del año 68, del 66 hace el golpe de Estado Onganía. Claro. A partir del 66 todos fueron golpes de Estado. Ya se empezó a sentir. Ya nosotros vivíamos en dictadura. Por supuesto que nunca era la dictadura que fue el 76, porque el nivel de criminalidad, el nivel de genocidio, de deshumanidad, sí, absolutamente, ¿cómo te puedo decir? De una crueldad inusitada en nuestro país. No digo inusitada en nuestro país, porque si nos remontamos a 1870 vamos a ver que Roca hizo lo mismo con, sí, claro. Por eso se llamaban desaparecidos el desierto. Sí, sí, claro. Se le decía la campaña del desierto, sí, no era claro. un desierto. Tenemos todo un historial. Tenemos un historial, sí, importante. Pero digamos que en los últimos años hemos tenido dictaduras. Por eso te digo, desde el año, los golpes de Estado estaban desde que cae Frondizi. Desde el 55, ¿cómo desde que cae Frondizi? Desde el 55 tenemos una dictadura. Sí. Tenemos la Libertadora, que era una dictadura, claro. tuvo los fusilamientos en Plaza de Mayo. Yo era muy chiquita, pero me acuerdo perfectamente de eso, que habían muerto compañeras mías de la Escuela de Bellas Artes. Sí, claro. Y después, bueno, estuvimos a los tumbos, con las democracias a los tumbos. Democracias entre comillas siempre, ¿no? Pero tuvimos un gobierno de Ilia, que era un gobierno que se le hizo también la guerra, y por eso vino Onganía. Y bueno, después fue muy importante
las luchas que se fueron dando desde el Cordobazo, primero el Rosariazo, claro, el Cordobazo la masacre de fue Trelew, producto también del Correntinazo, claro, fue producto del Tucumanazo, fueron distintas puebladas que fueron configurando en este país una manera de oponerse a estas dictaduras o oponerse a una democracia que no era tal, claro, es decir, porque había ficticia, mucha desigualdad, había injusticias, etcétera. Pero claro, después del 68, del 69 del Cordobazo, perdón, se va configurando un movimiento que tiene distintas posiciones dentro de este movimiento popular. Tiene distintas posiciones. Bueno, está la llamada, digamos, llamado foquismo, en el cual yo no estaba de acuerdo. Tampoco estaba de acuerdo con el gobierno de Cámpora, claro, y bueno, no me representaba el gobierno de Perón, pero de cualquier manera era un gobierno democrático, por lo tanto nos oponíamos absolutamente, claro, a cualquier golpe de Estado, venga de donde viniera. Y bueno, en el 76 se da este golpe que lo esperábamos desde hacía, claro, por lo menos 2 años. Desde la muerte de Perón ya se vio una cuenta regresiva. Se puede decir que la década del 70 entonces se puede dividir en del 70 al 73, del 73 al 76, exactamente, ¿no? O del 76 para después. Del 76 hasta, para después. Hasta el 83, porque en el 76 pocos eran los artistas que reflejaban una realidad, no era mucho. Antes era más realista, después quedamos algunos pocos, no muchos. Estaba Milton Barton, Norberto Gómez, estaba Carpani. Bueno, Carpani no reflejaba exactamente, bueno, él más trabajaba figurativo con la CGT de los argentinos. Pero bueno, éramos Di Stefano, por supuesto, Gripo a su manera, Pablo Suárez un poquito antes trabajaba sobre lo que estábamos viviendo, pero digamos que había un núcleo. León Ferrari estaba en el exterior, después vino, sí, estuvo exiliado, por supuesto. Sí, claro. Claro, desde el exterior las obras eran como mucho más claras, pero ¿cómo era trabajar en la Argentina en esa década, en la dictadura? Porque se trabajaba un poco como desde la ausencia, ¿no? Desde el objeto y la ausencia. Yo trabajé sobre primero los paisajes con los personajes que es insólito que ese tipo de personaje esté en el campo, sí, pero bueno, eran como huidas, pero huidas perseguidos, sí, porque no es que huían sin persecución, había hacia los costados una desesperación, siempre había quien perseguía a otro, que perseguía a otro, que perseguía a otro. Bueno, era un momento de una ¿cómo te puedo decir? De un espionaje, de una criminalidad, invasión, de algo. Yo conocía perfectamente todo lo que estaba pasando, no es que yo no sabía, yo sabía, y además lo esperaba. En el año 75 yo caigo presa, claro, por ir contra el golpe de Estado, claro, en una villa, es decir, repartí volantes y caímos un grupo presos contra el golpe de Estado. Otros 55 no pasará, decíamos. Fíjate, en ese momento, en el año 75, en junio del 75, junio o julio, fue el momento que se hacía una huelga general, que la CGT le hacía una huelga general a Isabel Perón, y nosotros, que no éramos peronistas, sin embargo defendíamos el gobierno democrático, claro, de Isabel absolutamente Perón, porque a los 6 meses o 7 meses iba a ir a elecciones. Por lo tanto, además, nos oponíamos absolutamente a un golpe de Estado. Claro. ¿Qué pasaba con esas obras? Porque se exponía, ¿cómo se...? Yo las expuse. ¿Había lugares...? Sí, yo las expuse en el River en el año 76,
puse la que vos viste a la Sí, entrada, que es un tríptico, paisaje, sí. pero es un tríptico. Sí. A los costados es una obra de 5 metros y Sí, pico. impresionante. A los costados tiene quienes están vigilando a la persona del centro, de uno y otro lado. Yo les puse en el premio de Reader y expuse, inmediatamente saqué, saqué los personajes, pero puse los alambrados. Sí. Pero los Sí, alambrados sí. estaban rotos. O sea que estas obras vos pudiste exponerlas Las en el expuse aún sí, en sí, dictadura. en dictadura las expuse en el premio Benson Argella en el Museo Nacional de Bellas Artes. Que me hayan dado bolilla es distinto. Es extraño. Ah. Si me ninguneaban, por ahí pasaba desapercibido. Sí. El que no me ninguneó fue Jorge Glusberg, que una de estas obras de alambrado, pero que era en dibujo, la mandé al premio Miró de Barcelona, el premio Miró, y bueno, me dieron una mención especial. Y hablaron sobre lo que estaba pasando acá. Se hablaba poco de lo que pasaba. Claro. Éramos derechos humanos, por lo tanto, bueno, yo me arriesgué, digamos que... Mucho. Sí, me arriesgué mucho. Mucho. Pero no solamente con la obra, porque yo siempre fui una militante, por lo tanto me arriesgué en todos los sentidos. O sea que los artistas militantes del 68, del 65, que estaban en estas movidas de llevar el arte a las plazas, de sacarlo a la calle, después siguieron militando. Buscaron otras maneras. No todos. Algunos sí, otros no. Era difícil. Tucumán Arde fue un momento en el 70, pero por ejemplo Renzi, que trabajó en Tucumán Arde, después las pinturas de Renzi en la época de la dictadura, algunos críticos dicen que justamente él... decía, él dejó de pintar en un momento y decía que no podía pintar, que era una cosa terrible y que no podía pintar. Después empezó a pintar, pero pintó, los críticos hablaban de que se veía el golpe por la ausencia de la imagen. Yo tengo mis dudas. Eran, por ejemplo, él planteaba lo que veía, un botellón, una lamparita sola, mirando hacia afuera, pero eran unas metáforas bastante difíciles de entender si vos no conocías su historia. Fueron muy características del realismo de los 70, esto de trabajar con el objeto y como erradicar de la obra la presencia humana. No, él no erradicaba la presencia. Algunas obras tenían presencia, pero nosotros armamos un grupo que era la posfiguración. Mildred Barton, por ejemplo, ella hacía esos personajes característicos de ella, esa gente muy, digamos, de una clase social alta, y siempre tenían algo. Por ejemplo, el retrato del torturador le ponía y tenía, tenía algo que lo diferenciaba, o una manito cortada o una cosa, siempre algo tenía. Había algo. Y bueno, y después estaba Norberto Gómez, que estaba en el grupo La Posfiguración, estaba Heredia, que era absolutamente la mordaza, y todas las cosas que hacía eran muy fuertes. Además aludían a una situación dada. Estaba, bueno, Elsa Sherman con El Grito, con las bocas esas abiertas, a veces abiertas, a veces cerradas, pero bueno, eran te digo, estaba Norberto Gómez, Jorge Álvaro también, todo el grupo de la posfiguración planteaba la realidad de lo que veíamos, la realidad,
pero también había era metáfora, mucha metáfora. Claro. Yo planteaba en ese momento, en el año 79 ya había un poco dejado de hacer los alambrados porque ya había encerrado el alambrado, Sí. después lo vas a ver vos en el, Sí. en el Power. Sí, sí. Había encerrado un poco la tela con el alambrado. Sí. Y bueno, y después fui abriendo la tela para ver qué pasaba afuera de la tela misma como creación, Sí. qué pasaba afuera con el mismo alambrado que cerraba, podía abrir, ¿no? Sí. Romper la tela y ver Sí. las heridas que iban surgiendo. Claro, a mí me intrigaba mucho porque tus obras hablan claramente de la dictadura, de la falta de libertad para poder expresarse y demás. Me intrigaba esto de si podían ser expuestas, porque vos tenés los retrovisores. Eso fue antes, en el 75. En el 75 tenés los paisajes, los alambrados, Claro, o sea que tu obra realmente habla claramente, ¿no? Es clara, sí, es como sí. muy clara. ¿Vos pensás que el realismo te permite hacer este contrapunto en el que vos de una manera muy bella podés contar algo muy doloroso y horroroso? Bueno, te agradezco que me digas eso porque que es bella, porque Bellísimo. yo busco justamente que el cuadro te seduzca, la obra te seduzca para poderla mirar y poderla, digamos, racionalizarla, sentirla, emocionarte, pero al mismo tiempo es un avance hacia la conciencia del otro. Claro. A mí me interesa mucho esa posición, dejar en claro que es una ficción, que no es la realidad, porque no tiene que haber mimetismo. Yo soy muy brechtiana en Sí, eso. sí. No tiene que haber mimetismo con lo que uno está presentando, pero sí tiene que haber conciencia y emoción. Sí, y belleza. Y belleza, por supuesto, sí. Sí. Si es bello, no te digo que la belleza le gane al concepto, Sí. sino que esté entramado, Unido. tiene que estar entramado y muy unido la forma con el contenido. Entonces tu obra es concepto, es belleza y hay un mensaje. La forma claro. expresa el contenido. Claro. En la forma expresa lo que vos querés decir, si no estás haciendo formalismo o contenidismo. Sí. ¿Viste? Esas cosas Sí, que sí, sí. Se dan de patadas, pero que Sí. juntas dialécticamente se corresponden. Sí, sí. Bueno, eso es lo que más me interesa. Ahora, si lo logro, es una obra siempre que la otra va superando. Que la otra va a decir lo que quiero, y la otra va a completar, y la otra va a ser, por eso trabajo en series. En estas series que vos trabajás, vas contando la historia y le das un cierre. No, para no, comenzar no con cierre. Otras, siempre quedan. Siempre quedan abiertas. Porque Vos retomaste en el 2010, retomaste el tema de los alambrados, ¿puede ser? No. En el 2010, no sé, puedo haber hecho un revival, pero no recuerdo que... No retomás, pero vos no cerrás la historia. No, o sea que estas historias se siguen contando, sí, siguen abiertas. Sí, para una muestra, por ejemplo, que tiene que ver con lo que estamos hablando de la dictadura, por ahí no mando algo de ahora, mando Claro. lo de aquella época. Pero también tengo una posición que es no quedarnos con el pasado, en el sentido de que el pasado sigue presente, a tal punto que ahí dice el pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado. Eso es un afiche de Rosario, del grupo de artistas de Rosario, y me quedó como digamos, una frase de cabecera. Como emblemática, una frase emblemática y un concepto. Todavía no hemos pasado, todavía nada ha pasado, nada ha pasado, siempre coexiste. Está por pasar. Siempre, no, es que siempre coexistimos con esa crueldad. Hace muy poquito que en Córdoba se han podido condenar a los criminales de hace 40 años.
Es el impresionante. mes pasado. Sí, es ridículo. Entonces, y en Santiago del Estero están viendo la vuelta para que caduquen las condenas, ¿me entendés? Sí, no es justicia. Claro, no que hayan la palabra que hayan pasado, es decir, Sí, que no se puedan condenar. sí, como que la causa caducó y claro. entonces no se puede condenar. Bueno, en Santiago del Estero y en otros lados más. En Córdoba se pudo, de alguna manera se pudo condenar, no sé si eran 30 y pico de condenados. Pero además, como están hechos los juicios, están hechos por partes, por zonas. En cambio, y ¿qué pasa? De 2000 y pico de genocidas declarados, que debe haber más, pero declarados, solamente 400 más o menos tienen pedido de condena. Es una locura. Entonces, fíjate que en democracia hay desaparecidos. Desapareció Julio López. Claro, hay desaparecidos en democracia. En democracia desapareció Julio López, que iba a ser testigo de Echecolás al otro día. Y Echecolás vive y está preso, le iban a dar la prisión domiciliaria, y menos mal que por la lucha no... Porque acá no nos regalaron nada, nadie nos regaló nada. Se hicieron los juicios porque hubo lucha. Sí, claro. Siempre hubo lucha contra la dictadura y contra sus cómplices. Fue una dictadura cívico-militar. Todavía está, no sé si falleció Martínez de Oz, pero si no falleció, está vivo. Y fue el brazo ejecutor de la política económica que venía la dictadura a implantar. Terrorífico. Sí, terrorífico. Bueno, son los, como Cavallo fue el ejecutor de la deuda, la deuda externa, era privada y la estatizó. Plan macabro, sí. Es macabro. Es una cosa, y bueno, y vive y todavía lo reportean por televisión como si fuera el gran tipo que lo sacó de la economía cuando fue el que estatizó la deuda externa. ¿Pensás que los argentinos tenemos memoria? Porque mira, a veces no tenemos memoria. A veces o no queremos tener memoria, o queremos evitar, o porque en función de la digamos de la conciliación hay cosas inconcebibles. Hay quienes están queriendo conciliar. Hay quienes dicen basta, conciliemos, dejemos, y gente que ha estado en derechos humanos lo dice. Sí. ¿Me entendés? Entonces no, yo lejos de estar con Eve de Bonafini, porque últimamente no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo No estoy de acuerdo con ella, no estoy de acuerdo para nada. Pero Norita Cortiñas es un ejemplo de lucha y ejemplo de que la memoria está viva y va a estar en todos los lugares donde se violen los derechos humanos. Claro. Va a estar con los presos. Por el otro día estuvimos en la comisión por la memoria provincial por la memoria en La Plata, donde se hizo el informe criminal de lo que está pasando en las prisiones. Bueno, y estaba ella y estaba Adolfo Pérez Esquivel, había varias personas de la Comisión Provincial por la Memoria, con la cual yo colaboro cuando puedo, con el Museo de la Memoria de La Plata. Bueno, te digo que estamos viviendo momentos muy terribles, no solamente en lo nacional, sino en lo internacional. Acá se están jugando guerras imperialistas por la disputa de este caso de Siria. Territorios, sí. Sí, de territorios, de petróleo, por la disputa de quién arma a quién. Se venden las armas, se venden los aviones, se venden
los bombardeos, se vende todo. Sí, sí. La guerra es un negocio. ¿Qué pensás vos, qué función puede tener el arte en medio de todo esto? Como concientizador, ¿puede cambiar la sociedad? ¿Puede ser una herramienta más? Es una herramienta, el arte es un arma, como decía Picasso. Sí, ¿no? sí, sí. Picasso decía, es un arma de lucha contra el enemigo. Lo que pasa es que el arte no va a cambiar la sociedad, va a contribuir a que se tome conciencia. A generar una conciencia. A generar una conciencia, porque, como digo siempre, el arte entra dentro de la subjetividad. No es lo mismo hablar del arte que hacer arte. Y cuando vos ves una imagen y no lo lees, ves una imagen que para mí es más que 1000 palabras. Sí, claro. Más que 1000 palabras. Por supuesto que hay teorías que fueron impresionantes y hay filosofías que fueron impresionantes y han transformado el mundo a través también de lo escrito. Sí. Pero el arte ha contribuido siempre ha contribuido a ver sí. y a transformar la realidad. Contribuido, sí. No lo va a hacer solo. No lo hace solo, no. Pero sí genera una conciencia. Puede generar una conciencia. Vos decís que haces un recorte de la realidad y trabajás con símbolos, ¿no? Símbolos de ese momento histórico. Exacto. ¿Qué símbolo? Me fui de los 70 porque... Bueno, el símbolo, por ejemplo, vuelvo a mostrar símbolos que son heridas, símbolos que son las vallas, símbolos que son las naves, sí, sí. Son símbolos, son las naves con refugiados, son símbolos de una guerra que es que es criminal y que realmente es de un estado prehistórico, realmente no puede ser, ningún humano puede hacer las barbaridades, las mafias que se están dando. Sí. Bueno, mi hija ha estado en un campo como voluntaria, en un campo de concentración, sí, son como campos de concentración, son campos de refugiados, en Grecia. Sí. Son campos, es terrible, son campos de concentración. Son guetos. Sí. Y bueno, los europeos son unos falsos. En el 2016 es una vergüenza. Sí. Y bueno, y están los ucranianos que ponen, después lo vas a ver, sí. Los alambrados cortantes para que no pasen los refugiados que han huido de la guerra. Les han bombardeado sus casas, han bombardeado no solamente sus casas, han bombardeado centros sanitarios. De 4 centros sanitarios en Alepo, bombardearon 3 y no tienen ni ambulancias. ¿Me entendés? Es una cosa de terror. Nosotros acá tendríamos que tener una comisión de solidaridad con el pueblo sirio, porque realmente están en una situación de deshumanidad, de todo que es terrorífico. Bueno, esto es una vuelta al nazismo. Porque sí. esto es una vuelta al nazismo y lo hacen las superpotencias que se dicen democráticas. Sí, absolutamente. Están avaladas. Están avaladas. Claro, Hitler no estaba avalado porque, bueno, pero además lo dejaron llegar a Rusia a ver si destrozaban el sistema, digamos, socialista que había en Rusia, pero lo dejaron hacer, como dejaron hacer a Franco, con el Comité de No Intervención en la Guerra Civil Española, lo dejaron hacer, eso lo dejó hacer Churchill, lo dejó hacer, todos hablan de Churchill, ¿y qué dejó hacer Churchill? Dejó hacer eso. Claro, es terrible. Los británicos dejaron hacer eso. Si vos tuvieras que elegir un símbolo en el 2016, así como elegiste en los 70 estos alambrados, estos espejos, retrovisores. Mira, estoy haciendo los bombardeos que están sucediendo en Alepo, que sucedieron en Palestina, que suceden en Palestina también, que suceden en Libia, que suceden en el Líbano, que suceden en todo en Turquía, ¿viste? Erdogan es un miserable
que se dice democrático y bueno, y sin embargo está bombardeando a los kurdos que también van de aquí para allá. Es una cosa realmente Sí, es monstruosa, vergonzoso, monstruosa. sí. Y si tuvieras que elegir un símbolo de la Argentina del 2016, Y bueno, eso es un, es un tema. es un tema para Ese lo hablamos después. es un tema realmente preocupante porque Sí. todavía no pude encontrar esta suerte de cambio. Bueno, yo trabajé mucho sobre los bienes comunes como los recursos naturales, Ujú. dicho de otra Sí. manera. Son bienes comunes que han sido que nos están despojando, las minas a cielo abierto. Absolutamente. Todo eso son políticas. Venden provincias son las políticas enteras. que hicieron toda Sí. en la etapa kirchnerista y que la siguen en la etapa macrista. Ujú. La siguen porque hace poquito, hace unos días nomás, hubo un derrame en Veradero, un Sí. derrame de aguas. Bueno, yo he trabajado con las aguas contaminadas, he trabajado con las inundaciones, he trabajado con las minas a cielo abierto, con el fracking. Sí. Yo trabajé con todo eso y sigo trabajando. Seguís con trabajando eso. con No, eso. bueno, esos son digamos, no son símbolos, pero son emblemáticas, imágenes emblemáticas de lo De la situación. de las situaciones que nos están despojando, porque, Sí. por ejemplo, ahora el problema Malvinas es un problema terrible. También es terrorífico, sí. también tengo ganas de hacer algo sobre Malvinas, es algo que me lo debo. Además es una guerra, a mí me atravesó de chica, pero fue terrible, nos enfermó, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en realidad te digo